buena. Estamos en Palabra de Campo y qué bueno, tenemos un invitadazo aquí en el piso y estaba tarareando esta hermosa canción que estamos escuchando. Es Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura y Pesca. Ahí está. Porque viste que el nombre ha cambiado tantas veces. Ha cambiado muchas veces. ¿Cómo estás, Julián? Bien, un gusto. Qué bueno, gracias. Y llueve además, ¿no? La tormenta de Santa Rosa vino full. Notición. Sí, totalmente. Notición para todos los que estamos involucrados con el campo. Esta nos parece una de las mejores noticias de los últimos días, seguro. Totalmente. Anoche estuvimos en San Andrés de Giles y bueno, se esperaba la lluvia. Sí, obvio. Se esperaba la lluvia. ¿Qué estás haciendo? A ver, muchas cosas. Primero, trabajando de abogado en mi estudio. Trabajo desde siempre, desde el año 2017 en ESMATA. Sí. El sindicato ESMATA con la industria automotriz. Y nunca dejamos de trabajar, estudiar y seguir el tema agroalimentario en la Argentina. Es un tema que siempre lo seguimos, lo estudiamos, lo analizamos. Viajamos todas las veces que podemos y formalizamos la constitución de un instituto, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario Argentino, donde el propósito es seguir la evolución de las diferentes cadenas, analizar cómo se construye el escenario futuro para el sector más competitivo que tiene la economía argentina, que es nuestro campo. Uh-huh. ¿Y ahí qué ven con lo que están analizando? A ver, anoche charlábamos sobre el techo de crecimiento que hay en el sector. Argentina tiene todavía un camino enorme por transitar en materia de generar valor agregado a la producción. Uh-huh. Ese creo que es la centralidad de la agenda. ¿Qué vemos el presente para ir a ese escenario de futuro que nosotros vemos? Creo que el presente se han cometido errores innecesarios e involuntarios. El primero fue, después de 20 años de trabajo de la diplomacia argentina, tomar la decisión de retirarnos de los BRICS. Uh-huh. Es un doble o un triple error en la estrategia de inserción comercial que teníamos para el sector. Desde hace 25 años el escenario comercial es el Pacífico, la demanda de alimento que todo el mundo coincide por parte de los países asiáticos, el aumento del poder adquisitivo y mayor exigencia en la demanda alimentaria. Y salir de los BRICS significó romper una relación estratégica con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, con la cual Argentina hace 40 años que venía trabajando en fortalecer el Mercosur, uh-huh. Y Argentina en particular, y a nosotros los gestionamos y en las dos oportunidades que tuvimos, tener con Brasil una estrategia de inserción en el mundo, como productores de carne, como productores de soja, como productores de valor agregado y como transferencia también de paquetes tecnológicos al mundo. El tercer impacto negativo es vetar la posibilidad de financiamiento que generan los propios BRICS. Es decir, los propios BRICS, el escenario de un cambio en la matriz de las proteínas, tanto animal como vegetal, de los últimos 25 o 30 años, y sin ningún tipo de sentido, ni lógica, ni razón, nos retiramos de ese espacio comercial. No estoy hablando de otra cosa que no sea de negocio, de conveniencia a las oportunidades de negocios de la Argentina. Se perdió muchos años de diplomacia, uh-huh. De diplomacia comercial, de diplomacia de negocios y de relaciones. Me parece que digamos, el dato más irrelevante. Lo segundo, la tan mentada seguridad jurídica. Creo que el gobierno ha generado en el sector una inestabilidad que no tenía. Cuando asume quiere tocar las retenciones, la marcha, contramarcha, las crisis en la propia Secretaría genera inestabilidad en los propósitos institucionales que sigue el Estado para que el sector privado pueda ir par y paso en sus objetivos. Esperemos que eso desestabilice. Y el tercer componente, para mí, un diagnóstico absolutamente poco feliz de reconocimiento de la realidad por un alto componente ideologizado, negar el cambio climático. Es decir, la indicación de que en los organismos técnicos científicos no se hable de cambio climático me parece que es un retroceso muy grande en este camino hacia el futuro que debe transitar el mundo, sobre todo
después de 4 cumbres mundiales, después de Estocolmo y Río de Janeiro, del Acuerdo de París del 2015, de las resoluciones que toma la Unión Europea como forma de pararse frente al cambio climático, que es uno de los desafíos que tiene la humanidad. Argentina negar el cambio climático, para mí tiene 3 consecuencias en términos económicos. Primero, las exigencias de certificación y de garantía de trazabilidad es un valor adicional que tienen los productos de los países que pueden certificar la trazabilidad de su producción. Lo segundo, que Argentina es apreciada por su posición geográfica. No te olvides que tenemos el océano y la cordillera en nuestros extremos. Por lo tanto, la calidad ambiental de la Argentina es una calidad valorada por el mundo, que tiene un valor adicional. Las denominaciones de origen, la estrategia de denominación de origen de nuestro país, la marca Patagonia, la marca La Pampa, la marca Provincia de Buenos Aires, la marca Entre Ríos, son marcas que de por sí lo que tratan de poner es el valor adicional en la calidad de producir y en el saber hacer. Y el tercer componente es todo un retroceso en la investigación de los organismos públicos científicos al clausurar la discusión y el análisis sobre el cambio climático. Creo que esto impacta negativamente en los negocios de la Argentina, creo que impacta negativamente, estoy convencido que impacta negativamente, que es un retroceso. De todos modos, los productores argentinos tienen su propia agenda. El productor argentino en APRESID quedó muy claro, en el Congreso de APRESID, el presidente de APRESID a mí me impactó mucho cuando dijo el know-how y el paquete tecnológico que tiene el sector y los productores argentinos. Argentina nos queda chica, exportamos el paquete tecnológico, el know-how, nuestro conocimiento a países de la región, y también lo estamos haciendo a continentes como el africano. Es decir, estamos en presencia de un sector altamente preparado, con diferencia de otra dirigencia que tiene visión de mundo. Es decir, el productor argentino y las nuevas generaciones tienen visión de mercado y de mundo. Nosotros somos muy sureños, la dirigencia política argentina no alcanza a entender lo que pasa con este sector, que es un sector que además de trabajar, que además de producir, que además de incorporar tecnología, haber hecho los cambios, haberse formado, tiene visión de mundo. Entonces, yo veo en el sector una oportunidad para determinar y tomar rápidamente las señales que vienen del futuro, de los centros comerciales que demandan lo que nosotros producimos, y si el Estado, en materia de investigación y desarrollo científico, en el siglo del conocimiento, coopera con la generación de valor agregado, Argentina va a poder dar ese salto de darle mayor valor a la producción de nuestro país. Estoy pensando, te escucho y tengo dos comentarios para hacerte. Qué pena para los productores agropecuarios, que claramente el gobierno esta no la ve, ya que hablamos tanto de verla o no verla, esta no la ve, porque es indudable que hay toda una cuestión ahí donde es verdad que la Argentina le queda chica, como decías recién, porque los productores tienen otra visión, mucho más, bueno, la Agenda 2030, es otro de los temas de lo que estamos hablando básicamente, donde se pueden demostrar un montón de cosas y el mundo las va a demandar, etcétera, etcétera. El productor está muy preparado. Ahora, mira un poco para atrás y respecto a lo que vos decías, y vos hablabas de Brasil, y digo, Brasil logró hacer todo eso. Esta semana que estuve en Córdoba me contaban cómo hace un par de años los brasileros habían venido a ver cómo era el negocio de los biocombustibles o el bioetanol a Córdoba, y en poco tiempo lograron poner 40 plantas industriales cuando en la Argentina logramos meter 2. O sea, entonces me pregunto, digo, qué mala suerte para los productores que ahora el gobierno no la ve, estas cosas de inestabilidad en la secretaría, van para atrás con el nombre, con lo cual hay una mirada, es decir, no es bioeconomía, es otra cosa, desconociendo un poco la agenda del futuro. Y digo, qué lástima, porque antes hubo un montón de problemas, donde también a la Argentina, a la política argentina, le faltaron cosas para comprender al sector agropecuario. A ver, me incomoda ser autorreferente en esto, pero es parte de lo que muchos dirigentes del interior creemos. Argentina merece tener un ministerio de agricultura, de ganadería y de pesca, determinadamente y definitivamente sí. Yo cuando asumí la condición para asumir esa responsabilidad de primera vez fue que sea ministerio, y de hecho fui el ministro de la democracia
se creó el ministerio, Claro. y cuando en la segunda oportunidad que se me convocó por la crisis del cierre de las exportaciones de la carne, asumí como ministro, y cuando se toma la decisión de convertirlo en secretaría, yo di un paso al costado, porque creo en que hay una subrepresentación política del sector agropecuario y del interior de la Argentina, que paradójicamente representa el principal ingreso de divisas de la Argentina. No es lo mismo un ministro hablando con el presidente de la República, transmitiéndole los problemas, los aportes y soluciones, que por el área del sector agropecuario resuelva en un Excel los ministros de Economía. Es decir, el campo no es un número. El peor error de la dirigencia política argentina es pensar el sector agropecuario en términos de número. El sector agropecuario son historias de familia, de muchas... Anoche estábamos en San Andrés de Giles, en un bar, comedor, que son 5 generaciones. 5 generaciones de la familia Gallo. Es decir, Claro. hay una historia de vivencia, de momentos muy malos, de momentos buenos, de prosperidad, pero hay historia y es nuestra. Entonces, el primer tema que yo creo que acá nos falta entender, que no puede haber un proyecto de desarrollo nacional sin el sector agropecuario y sin el campo. Es constitutivo de cualquier proyecto nacional el desarrollo del sector agropecuario. Segundo, Pero el espacio político del peronismo le costó en varias ocasiones comprenderlo. yo debo decirte que paradójicamente, cuando yo asumí como ministro de Agricultura, la presidenta me dio muchísima libertad. Debo decirte que cada vez que le llevé un planteo... Hablas del 2008, momento hablo del crítico. 2010. Ok. Yo fui ministro Bueno, 2010-2011. Post 2008, quería decir. Y debo decirte Claro. también que... Momento difícil. Muy difícil. Sí, sí. Pero debo decirte que, al contrario, la presidenta me abrió el camino para todos los acuerdos que se formalizaron con China, me abrió el camino para el diálogo con el sector. Nunca tuve un reparo. Debo serte absolutamente honesto. De hecho... Pero veníamos de momentos complicados. Se habían cerrado las exportaciones de carne también con anterioridad. Veníamos momentos... vuelvo al punto anterior. Sí. No es un Excel el sector agropecuario. El productor no es un Excel, no entra en un Excel. Es una historia constitutiva del Estado argentino. Lustó lo vio como un Excel en su momento, porque ahí fue cuando... Por la plata, digo. Vamos si querés, vamos a otro punto. Sí. Argentina se ha convertido en una Argentina muy unitaria, donde esta ciudad y las consultoras de esta ciudad, que tienen los mismos aportantes, terminan nutriendo de funcionarios a los gobiernos nacionales. Lo que está en crisis me parece que es la representación de los intereses de los argentinos. Entonces no es lo mismo que un consultor que trabaja para ganarse la vida para tal o cual empresa, que un dirigente del interior que tiene que dar explicaciones de su acto y de su conducta toda la semana a los intereses de su pueblo. Dicho esto, me parece que el divorcio político que hubo en la Argentina es que se desvinculó la política de los verdaderos intereses de la Argentina. La agenda de la ciudad de Buenos Aires no es la agenda nuestra del interior. No tiene nada que ver, ni la discusión, ni la problemática, ni el desafío. Es otra agenda. Entonces, vuelvo al tema inicial. Yo soy parte de una generación del interior de la provincia de Buenos Aires, como de muchos otros lugares del interior, que creemos que el sector está subrepresentado en la institucionalidad del Estado. Y esto no es bueno para el sector. Los cambios de nombre. No te olvides que nosotros presentamos el proyecto agro-bioindustrial, así lo llamamos, Sí. Que generó en su momento discusión, porque tenemos que dar un salto cualitativo de producir proteínas para vegetales, para producir proteínas para
para animales y para el consumo humano. Me parece que ese valor de industrialización, esa economía circular, es el desafío donde está la clave del progreso. Marca un sendero de crecimiento y de progreso que la Argentina necesita. Te hago la última de este tramo porque tiene que ver con lo del Excel que dijiste y acá aparecen las retenciones dando vuelta. ¿En algún momento quisiste vos sacar retenciones o quisiste dar esa discusión? No, a ver, porque es una demanda del campo histórica. Mira, yo tengo una formación humanista y la sociedad argentina es una. Obviamente que las retenciones en la Argentina actúan como un impuesto de redistribución en la sociedad argentina y que la Argentina necesita del campo argentino y de esa rentabilidad. Lo que es importante analizar qué relación hay entre la producción y qué relación hay con lo que nosotros queremos del desarrollo agropecuario de la Argentina. Veamos, hoy Argentina debería estar produciendo 70 millones de toneladas de soja. Esa era la meta. 2010, 2020, esa era la meta. Esa relación produjo un desfasaje con el maíz. Entonces, o las economías regionales. Cuando los impuestos hacen inviable el sistema de producción, eso rápidamente hay que considerarlo. No se puede ser dogmático. Hay que compatibilizar el bien común o el interés del Estado, que es un valor de la Constitución, y es un valor que tiene la política, con las posibilidades de crecimiento y de desarrollo. De nada sirve un impuesto si ese impuesto conspira contra la producción, el crecimiento y el desarrollo. Creo que hay que encontrar una necesaria armonía en la Argentina entre lo deseado, lo que aspira. El Estado tiene que definir qué aspira en materia de producción y de resultado, y los impuestos deben adecuarse en función también de las necesidades del Estado en su conjunto. Lo cierto y lo concreto que la gallina de los huevos de oro del sector agropecuario, y de cada $10 que en la Argentina se producen, 7 son del sector agropecuario. Y está claro, y esto también es una consideración, no es emotiva, es racional, verificable, cada vez que en la Argentina hubo o una sequía o un impacto de las condiciones climáticas, hubo una crisis económica y una crisis política después. Es decir, la Argentina sigue lamentablemente dependiendo del único motor generador de divisa en escalas importantes como el campo. Eso es indudable, y ojalá hubiera otros motores, digamos, para que cuando se te rompe este solo no tengamos estas crisis a las que vos haces referencia. Y acá viene el tema político. Argentina, obviamente, la minería genera muchas expectativas, hay demanda global, todavía el litio sigue, no se ha encontrado un mineral que lo reemplace, tiene un campo para crecer, el petróleo, gas licuado, la exploración offshore del petróleo en el mar Austral seguramente va a ser un importante generador de divisa, el gas natural lo mismo con Vaca Muerta. Argentina estaba preparada para que estos motores o las energías renovables, estos motores empiecen a funcionar, y el proyecto RIGI echó por tierra, me parece, la posibilidad de industrialización, de generar empleo, trabajo y generar divisa. Me parece que ahí se sigue condenando al mismo sector en las perspectivas, porque la verdad que son sectores que podrían generar también un aporte importante a asumir los desafíos que tiene el Estado por delante. Tengo acá, viste, como en las películas que aparece uno bueno y uno malo, del otro lado en la mente aparece acá el malo y me dice que te pregunte, vos que conocés incluso la industria automotriz y acabás de hablar de la minería, y el productor malo me dice, pero preguntale por qué, en todo caso, a todos esos sectores no se les cobra retenciones de la misma manera que sí se le cobra al agro. ¿Qué hicieron? Y bueno, yo creo que hay una visión de país diferente. Porque ninguno es tan dinamizador como el campo. Totalmente, ni tan democratizador en su distribución. Vos tenés 250.000 productores ganaderos, tenés 70.000 productores de maíz, soja, trigo, tenés innumerables empresas. Bueno, creo que hay una visión sesgada. Creo que no hay una visión integrada del proyecto de país. No es casualidad. ¿Cuál era el sentido de tener un precio del combustible diferenciado? Todo el mundo se quejaba, los subsidios a los combustibles, los subsidios a la electricidad.
muchacho, es un vector de competitividad. Ujú. Es decir, y para el sector agropecuario, el costo en el combustible, el costo en la electricidad, tiene altísima incidencia. Es decir, es un proyecto de país. Creo que ahora lo que se aspira, el modelo que plantea el presidente es un modelo de extractivista de una colonia, que se lleven la producción primaria y no se genere nada en el país. Creo que esto es la contracara del modelo de desarrollo de producción que nosotros planteamos en la Argentina y que fuimos cuestionados, interpelados, pero el modelo de país cierra con todos las capacidades que tiene el pueblo argentino, con todos los recursos que están en el suelo argentino, para aportar a un desarrollo armónico de la nación. De esta manera son grupos muy concentrados que se llevan la riqueza. Está con nosotros Julián Domínguez. En un ratito empezamos la segunda parte de la charla. Quédate. Seguimos en Palabra de Campo conversando con Julián Domínguez y me imagino que están siguiendo muy de cerca, más allá de este balance que hicimos hace un ratito, Julián, de los 9 meses de gobierno de Javier Milei, están siguiendo muy de cerca todo lo que pasa con las políticas agropecuarias, con el instituto que han formado. Ahí hay temas que están viendo. Yo estuve leyendo y viendo la página del instituto sobre cuestiones, bueno, sobre lechería, ganadería. Hay un trabajo. ¿Quiénes te acompañan? Hay un equipo grande ahí trabajando. Y ahí está Romero conduciendo el tema de ganadería, Tal tema cual. de carne, y un equipo que lo acompaña. Preciado Patiño en el tema mercados, Ariel Martínez en el tema relaciones exteriores y tema ambiental. Hay un equipo amplio trabajando. Qué bueno. Me acordaba hace un ratito cuando vos aprobaste un trigo. Mira, esta semana el trigo HB4 fue noticia porque se aprobó en Estados Unidos para cultivo. Ya estaba aprobado para consumo. Bueno, hay un trabajo que se va haciendo en ese sentido. Te viene a la mente seguro cuando ustedes lo aprobaron. Sí, lo aprobamos nosotros con una lucha enorme. A ver, hay algo que no se puede parar, que es la fuerza de la ciencia y la tecnología. Exactamente. Y la biotecnología en lo que va del siglo y en los próximos años está planteada como la fuerza del progreso que va a cambiar hábitos, vida y costumbre del planeta. Por Sin lo duda. tanto, Argentina tenía la posibilidad de que productores argentinos de la universidad pública lograron un resultado científico de resistencia del trigo a la sequía, y en la propia Argentina denostábamos lo que era la creación de lo público-privado. Me parece que, bueno, son las cosas que requieren un cambio de mentalidad. Requiere que todo cambie un poco nuestra mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, no va a haber un cambio en la sociedad en su conjunto. ¿Lo ves? ¿Pero ves que vamos en ese camino o lamentablemente nos vamos cerrando cada vez más? No, veo una generación con la cabeza abierta al mundo. Lo que Sí. te decía al comienzo, veo una generación, en el sector al menos, muy abierta al mundo. Muy abierta al mundo. A la dirigencia política le falta, nos falta esta amplitud mental, entender que el escenario de la Argentina se juega a partir de entender cómo son las coordenadas globales y cómo orientamos nuestro sistema de producción y de industrialización. Por eso creo que el futuro de la Argentina se juega en la industrialización de todos los sistemas de producción, del desarrollo de las capacidades de Argentina. Tenemos capacidad científica, técnica, tenemos universidades, tenemos institutos científicos, tenemos todo para resolver la crisis que tenemos hoy en la Argentina. Y si tenemos todo eso y tenemos los productores, que son además muy jóvenes, de los más jóvenes que hay, tan capacitados, si tenemos todo eso, ¿qué le está faltando entonces al productor? Esta semana Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, ahí en el Congreso de Maíz, fue muy duro con la clase política, pero durísimo, durísimo. Le dio con un caño a todos y habló encima de las retenciones. ¿No te parece que la discusión esa ya es retrógrada, la de las retenciones? No tiene ningún país retenciones. ¿Por qué nosotros seguimos con eso y no damos señales políticas para que se genere y se concrete la visión de la que estabas hablando recién? A ver, primero deberíamos entender qué obligaciones tiene la Argentina. El problema de la Argentina es que tenemos una economía bimonetaria y tenemos un alto endeudamiento en dólares, que precisamente lo generó el gobierno entre el 15 y el 19. Y el gobierno de Macri generó una deuda en dólares descomunal que no se destinó ni a la producción de la industria, se destinó a la fuga de esa misma divisa. La crisis de la Argentina es una crisis recurrente de dólares.
¿Cuál es la salida de la Argentina? Dejar de endeudarse a una moneda que la Argentina no produce. Es la única salida. Ahí me parece que se juega el ser o no ser. Las causas del atraso de la Argentina empezaron en el año 76, cuando se cambia la matriz productiva, y de una matriz industrial y productiva se pasa a una matriz económico-financiera. Bueno, eso ha hecho un estrago y todavía no hemos podido salir. Vos fíjate que el beneficio... Se nos va la vida, Julián. Vos fíjate que en el 2016 la crítica que hacía Dubjón y otro ministro de Economía en ese momento era que Argentina estaba poco endeudada, que tenía capacidad de endeudarse. Vos fíjate la paradoja de la historia. Bueno, a ver, es la lucha de una Argentina, de una élite porteña, financiera, las 10 manzanas de la capital, que siguen gobernando los intereses de la Argentina, que la Argentina la piensa desde la finanza y no desde la producción y la industria. Entonces la única manera de salir que tiene la Argentina es que haya dirigentes más patriotas, con sentido más nacional, con sentido que defiendan el trabajo, la producción, la industria. Lo que pasa que en el medio, con los gobiernos peronistas, no se pudo avanzar demasiado. Más bien te diría que en el último caso, por ejemplo con Alberto, se retrocedió. Es verdad que tuvimos la pandemia, pasaron mil cosas. Eso todos los argentinos lo sabemos porque además lo sufrimos. Ahora, llegamos a un punto donde, bueno, todo el mundo lo sabe. Milei gana por Alberto, por Macri. Milei gana por todo lo anterior. Por todo, ¿eh? Cuando digo todo, digo todo. Digo todos los gobiernos de cualquier signo político. Ahora, si llegamos ahí es porque evidentemente poco pudimos hacer para salir de esa pesadilla que vive la Argentina desde hace 60 años. No todos los periodos de la historia fueron iguales. De hecho, el sector agropecuario, doble contra sencillo, nunca ganó tanta plata como con el peronismo. Doble contra sencillo, porque había un modelo de país, porque había un costo de la energía, porque había un diferencial en los combustibles, porque había un tipo de cambio que favorecía la exportación. Entonces no fueron lo mismo. Y cada vez que se aplicaron las medidas que se defendieron, vos fíjate que en el 2001, con inflación muy baja, sin retenciones, de los 70.000 campos de la Argentina, 56.000 estaban hipotecados en los bancos y fue el Estado el que salió al rescate en ese momento. Es decir, para no confundir los relatos, para no confundir las ideas, yo creo que el campo es parte de un proyecto de país. Tiene mucho más para dar, totalmente. Hay que generar condiciones favorables, totalmente, pero el campo es parte de la Argentina. Nadie puede irresponsablemente prometer lo que no va a poder cumplir. Explícame cómo haces para bajar las retenciones y a los sectores que esperaba que te generen divisa, que tenía la obligación de generarte divisa para el país, que así lo diseñaste durante una década, vos lo eximís de toda responsabilidad. Sobre el campo seguí cargando la responsabilidad fiscal. Decime cómo se va a resolver este tema. Dicho esto, los productores argentinos, a pesar de todo eso, son productores de punta, a nivel global se destacan y entiendo que la Argentina va a dar otra vuelta de tuerca en la materia de industrializar y generar valor agregado. Ya los productores están convencidos de que no pueden exportar el maíz en grano, la soja proto, el trigo, que hay que exportar valor agregado, y ya en muchos campos de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, vos lo ves, hay proceso de industrialización claramente definido. La semana pasada estuvo acá Pedro Viñó y respecto a lo que acabas de decir, dijo concretamente, palabra más, palabra menos, el productor es de punta porque está a la defensiva, por eso termina siendo de punta. Déjennos jugar a la ofensiva, dijo. A ver, el productor tiene psicológicamente una disposición a la incertidumbre, porque la incertidumbre es el día a día. Vos te levantás en el campo y tenés que ver que no te hayan roto el alambrado, que no te hayan llevado el animal, que llueva, que no llueva, si hay helada, no hay helada. Vivís a la defensiva, pero en realidad los resultados de los productores argentinos lo vimos en Apresil, lo vimos en Expoagro, lo vimos en Agroactiva, lo habrá visto en Maizar, lo habrá visto en los congresos de trigo, el congreso de la soja, en Exoja. Es decir, hay una vocación de seguir para adelante y el productor argentino va para adelante. Lo que yo creo que hay que lograr, y en eso estamos trabajando, es un acuerdo que le dé un horizonte de previsibilidad y estabilidad. Uh-huh. Y esa estabilidad
tiene que ver con armonizar pautas de largo alcance y de largo aliento. De hecho, la banca pública, la banca privada también, hubo créditos y hay créditos diferenciados para el sector agropecuario que son importantes y son potentes. Lo importante es que esos créditos estén orientados hacia el financiamiento de la industrialización y garantizar un marco de política estable. Cuando nosotros propusimos el acuerdo del Consejo Agroindustrial al Congreso de la Nación, lo propusimos como un marco de política que le dé estabilidad. De hecho, no la quisieron aprobar la oposición porque era una iniciativa que venía del peronismo. Creo que hoy hay una posibilidad enorme de acordar los beneficios fiscales para quien invierta, para quien tome riesgo, para bajar los impuestos a los fertilizantes y cuidar el principal valor que la Argentina tiene, que es la salud de nuestro suelo. Totalmente. Me estaba acordando ahora que cuando vos asumiste en tu último periodo como ministro, llegaste y empezaste a resolver, siempre para tapar incendios. Para tapar bomberos. Bomberos. Porque llegaste y flexibilizaste en lo que era el cepo de la exportación de carne, pusiste el tema de los cortes, que fue muy criticado. De hecho, todo eso se sacó ahora. Pero fue muy gracioso porque fueron las entidades las que propusieron. A ver, en aquel momento estaba cerrada la exportación y era el quilombo de la vaca vieja, la vaca de... Pero explícame por cómo puede ser esto que la Argentina, un país productor de carne, cierre las exportaciones de carne. ¿Tiene explicación lógica? No tiene explicación. Chambones. Fueron chambones. Los muchachos que tomaron la decisión fueron chambones. ¿Qué hicimos nosotros? Llamamos a todos los gobernadores, llamamos a las entidades y el acuerdo que se dio para resolver ese problema fue en acuerdo con las propias entidades. De hecho, el funcionario que me acompañó en la Secretaría de Agricultura es quien trajo la propuesta de los 7 cortes y de la apertura de los mercados, particularmente la vaca vieja, la vaca D, y asumió la función, es decir, y se resolvió y se llegó a exportar por sobre 900.000 toneladas. Uh-huh. Lo que yo sí creo que a muchos no les gusta, pero no podés desencajar los hábitos del consumo interno de tu capacidad exportadora. Me parece que tiene que haber el Estado, y particularmente un Estado peronista, tiene que garantizar una armonía. Son absolutamente compatibles. Producir más, mejorar la genética. El plan Ganar estaba destinado a mejorar el nivel de preñez y la genética en la Argentina y a financiar ese nivel de preñez. Estamos en un nivel de destete de 66-67%. Queríamos ir a niveles del 80-85%. La Argentina tiene un camino para seguir recorriendo en materia de productividad, en materia de transferencia de genética y seguir produciendo carne de calidad que el mundo garantiza la demanda, y cada vez hay mayor exigencia en la trazabilidad, y Argentina este reto lo puede dar sin problema. Te hago la última, me quedaré hablando un montón y te agradezco el tiempo que te has tomado también para venir acá a la radio. ¿Hubo algo que vos te hubiera gustado hacer y no pudiste hacer en el ministerio? Sí, muchas cosas. Me hubiese gustado la ley de semilla. Había una fuerte crítica, eso me hubiese gustado tomar rápidamente algunas decisiones sobre las economías regionales para que las economías regionales pudieran crecer de manera diferente. ¿Vos le pusiste retenciones cero antes de irte? Tratamos de ir sacando progresivamente a todas las economías regionales las retenciones. Y fortalecer la institucionalidad. Si me preguntás qué me hubiese gustado, que el proyecto del Consejo Agroindustrial que llevamos al Congreso se hubiese votado. Me hubiese gustado haber tenido la capacidad para lograr convencer a todos los actores que no es un tema del partido que lo presente, sino que eso generaba un viso de previsibilidad en la Argentina. Y un tema que me parece que queda pendiente de resolución en la Argentina, el tema de arrendamiento para el cuidado del suelo. Me parece que esta disputa permanente que hay año tras año en la accidentalidad de los contratos termina deteriorando la salud del suelo y privando a quien tiene que hacer la inversión, a los contratistas rurales. El 70% de las tierras en la Argentina son arrendadas. Me parece que eso a veces le quita fertilidad a la salud de nuestro suelo, que creo que es el principal capital que la Argentina tiene que cuidar y vender. Diría, por ahí fue la cosa, ¿no?
¿Te cruzaré por alguna ruta de la Argentina en este próximo tiempo? Seguramente, sí, sí, trabajando esto yo creo, nuestra principal convencimiento es tratar de transmitir la importancia que el sector tiene para la Argentina, que acá hay un vector de crecimiento para el país y que la nueva generación de productores tiene mucho para aportarle a la Argentina porque entiende lo que está pasando en el mundo. Gracias, Julián. A ustedes, gracias. Un placer. Buen fin de semana. Gracias. Y que llueva mucho en Santa Rosa. Y que llueva mucho, exactamente. Julián Domínguez en Palabra de Campo.